Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Proyectividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. El tema de hoy va a ser sobre las abducciones, pero recordemos que esto no es obligación para ningún religioso extremo de escuchar, ¿no? Ya me ha tocado bloquear varias personas en mi canal, los bloqueo porque no son gratos para mí. Y no soy ningún santo como para decir que el santo tiene que aceptar personas groseras y amenazas, ¿no? Entonces, las personas que me escriban con ofensas, las personas que no estén de acuerdo con esto, y pues son libres de hacer lo que se les vengan ganas, así como yo también lo hago en mi canal. Y mi canal pues trabaja hipnosis clínica, hipnosis terapéutica, pero es abierto a hablar de tantas cosas que pues el mismo oficio que yo hago pues no me obliga, pero sí la curiosidad de la misma formación o deformación de lo que hago, pues me inclina a investigar, a aprender, a escuchar también misterios que hay que saber. Así que de una les digo a los que me han amenazado que no me importa lo que ustedes opinen, pero sí me importa no tenerlos como seguidores o que me sigan, ¿no? Porque sus ofensas yo no tengo por qué aguantármelas, ¿no? Yo me quiero tanto que prefiero hacer un barrido y quedarme con las mejores personas. Eso lo hace cualquier tiranía o no tiranía, porque uno por qué tiene que ponerse a escuchar personas que le van a dañar a uno el rato con sus ofensas, ¿no? Entonces lo repetí como 5 veces, y eso es porque me molesta a esas personas, ¿no? Entonces, si son religiosos extremos, pues váyanse con su religión a otro lado. Esto que voy a decir, pues hay algunos fragmentos que salen de algunos libros, de algunos libros cuando personas se encuentran con Pléyades. Hay un libro que preciso se llama Encuentro en las Pléyades, y de ahí pues yo me baso también de abducciones, en lo que he aprendido en la hipnosis. Me baso en muchos autores y repetidores como yo de otras investigaciones, porque yo no me voy a poner a investigar sabiendo que hay unos que se dedican a investigar, y posiblemente pues yo esté también no en los investigadores, pero sí en los indagadores, y en llevar esas investigaciones de otros a ustedes. O sea, que lo que yo hago es con mis palabras interpretar posiblemente no como el investigador lo quiere transmitir, pero sí como yo lo entiendo, porque no puedo en muchas oportunidades llevar un conocimiento tan puro como el que lo investigó, porque cada uno tiene su propio lenguaje, su propia interpretación, y el corazón le dice a uno, hágalo de esta manera. Entonces yo lo hago de esa manera, ¿no? Entonces hay abducciones que pueden ser extraterrestres o alienígenas o personales, ¿no? Cuando ustedes están conquistando a alguien, pues abducen de una u otra manera también a llegar a esa persona con su forma de ser, con sus encantos, etc. Pero como vamos a hablar de abducciones alienígenas,
hay unas abducciones que son directamente de seres intraterrenos o extraterrenos o extraterrestres, y otras, según el libro que les comento, eso sí ya es basado en ese libro, unas abducciones gubernamentales. Entonces, ¿a qué se refieren cuando se habla de abducciones gubernamentales? Se refiere a unos grupos no políticos. De pronto sí, en el fondo son ya ellos también abducidos, ¿no? Pero se refiere más a esos grupos secretos, esos grupos que están ocultos, como los Illuminati o como los masones, que pueden ser los mismos, o esos grupos secretos y misteriosos que de una u otra manera están moldeando la sociedad, hipnotizando a cada uno de nosotros, ¿cierto? Para que nosotros construyamos ese anclaje social como ellos lo desean. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene de una u otra manera para poder llevarnos a controlarnos de una manera consciente. Recordemos que nosotros somos manipulables, somos domesticables, somos culturalmente formados. Entonces estos grandes grupos misteriosos, porque en última sabemos de ellos, pero no con tanta sincronicidad y con tanta certeza. Porque si uno dice, bueno, ¿dónde están los Illuminati? Pues sabemos que son los que están operando detrás de los políticos, los que están mandando modelos económicos, los que están, etcétera, etcétera. Pero uno dice, ¿dónde están? ¿Cierto? Y aún así digan, yo soy masón y soy del grado 33, todo es muy secreto porque ellos no dejan entrar a cualquiera. Sus cultos son escondidos. Son solamente, si uno entra ya como investigador, tiene que ser bajo permisos, hasta con los ojos tapados, etcétera, etcétera, y le permiten a uno ciertas cosas para publicar. Entonces, a estos grupos me refiero como gubernamentales, ¿no? Abducciones gubernamentales a una masa de hombres. De humanos no, yo estoy seguro que los humanos no existimos. Somos hombres simplemente, y en la escala evolutiva de humanos no hemos llegado. Porque cuando lleguemos a ser humanos, esto se acaba. Los Illuminati se acabarían, la guerra se acabaría, y estaríamos en paz y armonía y construyendo una sociedad nueva desde el amor. Entonces no somos humanos. Entonces, cuando hablamos de abducción gubernamental, es cuando se entrena a los militares para matar, a estar en contra de la verdad, a no defender al débil, ¿cierto? Pero sí al sistema. Y entonces se concentra todo en lo que son los puntos de poder. Empresas, porque las empresas ya de una u otra manera son 1000% capitalistas y han destruido el espíritu. Ya no se habla de espíritu empresarial, de solidaridad, no se habla de valores universales, sino más bien sálvese quien pueda y sobrevivamos bajo estrategias de sometimiento. Los militares, ya lo dije, están las mismas influencias de todas esas esferas que existen, comandando los gobiernos. Entonces vamos a destacar también dentro de esas esferas institucionales o gubernamentales los medios masivos de comunicación, donde los medios masivos de comunicación se encargan de ¿qué? De transmitir todas las falsedades haciendo las verdades, para que nosotros pues estemos así pendejados, apendejados, anestesiados mentalmente, anestesiados espiritualmente, para estar pues abducido a actuar
como los alienígenas quieren que actuemos, con violencia, con el cerebro reptiliano. Recordemos que las abducciones son más para beneficio de los alienígenas, ¿no? O extraterrestres, o alienígenas extranjeros, si pudiéramos decir, porque aquí también hay unos. Entonces, la abducción, lo hipnotizados que estamos, va más hacia ese cerebro reptiliano, o a desarrollar más bien todo el sistema reptiliano, que es violento, que es territorial, que es someter al débil, que es sobrevivir, ¿cierto? Que es, en últimas, pues estar en un sistema que encaja solamente para poder, o sea, para tener un poder, ¿no? Existe una buena razón en esa cobertura de abducción alienígena, que va de ese espacio exterior para el interior. Las abducciones siempre van al interior, porque cuando uno va al interior es manipulable. Cuando tú te acuestas, cuando tú te duermes triste, estás manipulando también tu interior y estás siendo triste. Entonces no creas que eso es porque tú lo quisiste, no, eso es porque la abducción consciente de estos alienígenas, pues saben que yendo a tu interior es como te van a dominar. Ahora, la abducción institucional también mueve los sentimientos, las emociones. Los celos es una viva abducción, donde tú adquiriste a través de esta hipnosis consciente que los celos es una verdad y que los celos es algo bueno, y eso es pura paja. Los celos es algo que no sirve y es reptiliana, ¿no? Es territorial. Entonces, las abducciones que ellos están tratando más bien, las abducciones que ellos han hecho con nosotros es muy profunda, y es para que nosotros sigamos a ese gobierno reptiliano, para que nosotros sigamos a ese gobierno sádico, a ese gobierno frío, a ese gobierno oculto dentro de esas esferas Illuminati, esas esferas sofísticas, sofismas, mentirosas, con apariencia de verdad, solamente para alimentarse de nosotros, para podernos someter, porque ellos saben que si nosotros despertamos, pues automáticamente nos volvemos un peligro para ellos. Entonces, hay unos tipos de abducciones donde el alienígena sabe cómo ir a dominarnos. Entonces hay unas abducciones físicas, hay unas astrales y las inducciones. Las físicas, ya saben que nos referimos a un encuentro directo entre un alienígena materializado, si tiene la capacidad de materializarse, o si es pura materia, con nosotros también en físico. Es un encuentro directo, donde hay de pronto una operación directa. Hay un encuentro tan real como cuando uno está con la familia, y hay unas intervenciones, hay unas operaciones, hay una intervención del ADN, porque recordemos que también hay intervenciones de ADN astrales, ¿no? Entonces la física es cuerpo a cuerpo. Esa abducción astral
que se ven mucho en, bueno, más bien, vamos en la física. La física por lo general, el objetivo es investigarnos cómo funcionamos para podernos dominar cada vez más, ¿cierto? Es como cuando uno estudia la neurociencia. La neurociencia se encarga de la parte física cerebral para dar explicación a todo, hasta el mismo espíritu, para decir que se da por unas conexiones cerebrales, neuronales y ya, y el espíritu no existe. Ellos lo investigan a uno es para saber hasta dónde pueden, a través de una intervención biológica, someternos también con facilidad, si de pronto astralmente no nos sometemos, ¿cierto? Entonces ellos buscan caminos para saber cómo es que nosotros podríamos ser totalmente sutiles en el dominio. La abducción astral, cuando uno habla del cuerpo astral, que es algo sutil, que es como la representación energética, como una parte aparentemente inmanipulable. Entonces ellos usan como encontrarse con el alma, o con el ser esencia, ¿no?, de cada uno. Recordemos que el alma anima, el alma mueve, el alma es energía, pero es una energía que yo creo que debe ser más poderosa que una bomba atómica, porque somos energía pura. Entonces ellos van a ese campo de ese otro ser, lo intervienen y lo ponen a trabajar a favor de ellos mismos. ¿Para qué? Ya sabemos, ellos se alimentan de energía, y ellos se alimentan de la luz o del alma, de almas, en otras palabras, son vampiros energéticos. Entonces esas abducciones, cuando ellos van a la abducción astral como tal, buscan es chupar con mayor facilidad ese container de energía que somos nosotros, y ahí es donde ellos logran someternos. Ahora la abducción, o los muchos abducidos que literalmente son arrastrados y están atravesando sus propias paredes de la casa, que están atravesando, de hecho no hay límites para llegar a uno, esté donde esté. Ustedes se han dado cuenta que muchos abducidos dicen: yo estaba en mi habitación, yo no me acuerdo de nada, pero en hipnosis recuerdo que vi una luz, que quedé paralizado, que me llevaron a una nave, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí en eso se trataría de una abducción física, porque ellos tienen la tecnología para podernos transportar y devolvernos en el mismo tiempo, porque ellos juegan con espacios de tiempo, como con la máquina del tiempo, ¿no? Entonces ellos tienen todos los medios para no alterar este mundo físico, y pueden llegar a nosotros. Digo alterar las paredes, a ellos no necesitan puertas, en otras palabras. Entonces ese fenómeno astral que me estoy refiriendo, pues parece que tratáramos de confundirnos entre una abducción astral o una abducción física. Entonces, este es un cuerpo. Ellos vienen en este instante, lo intervienen, pero detienen el tiempo. O si no lo detienen, se lo llevan y lo devuelven en el mismo instante donde se lo llevaron, pero ya abducido.
Entonces hay una posibilidad que cuando yo digo me llevaron a tal lado, hay una posibilidad que estaban trabajando con mi cuerpo astral o estaban trabajando con mi cuerpo físico, sino que se los trasladaron y lo devolvieron en el mismo momento en que se los llevaron, porque ellos juegan con esa máquina del tiempo y nosotros ni nos dimos cuenta. Yo creo que ahí las abducciones en su totalidad están alterando todos los llamados cuerpos, que es en últimas uno, pero nosotros los dividimos para poderlos entender. Ellos intervienen el cuerpo biológico, el cuerpo astral, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo y yo no sé qué cuerpos más, ¿cierto? Aún el cuerpo genético, el ADN, que es pues algo súper integral, pues para poder ellos someterlo totalmente al ser, ¿no? O someter totalmente al ser hombre, porque yo no creo que humanos seamos. Si fuéramos humanos, tendríamos la conciencia y la conciencia, si fuéramos humanos, tendríamos la conciencia y la certeza, no la duda, de poder no dejarnos manipular de estos seres. El verdadero humano no se deja manipular, y por eso yo creo que uno de los ejemplos, sea o no sea verdad que Jesús existió, porque si nosotros estudiamos a Krishna y estudiamos a Jesús, es la misma cosa. Y Krishna creo que está como 3000 años, no estoy seguro, pero como 3000 años antes de Jesús, y es la misma historia, sino que cambian los contextos y algunas palabras. Entonces, si hablamos de verdaderos humanos, si existió Jesús, es un verdadero humano, y a él no lo manipularon, ni siquiera los extraterrestres, pero él sabía que existían. Krishna lo mismo, si son diferentes, al Buda igual, y así a muchos, ¿no? Entonces, ¿qué decir en la abducción? Ya hemos hablado de abducciones en general, pero vamos a esa abducción física donde ellos como que se centran más en la parte sexual, ¿no? Porque se supone que yo le estoy armando aquí un discurso de muchos elementos que tengo. Se supone que los draconianos, ellos en algún momento pierden la capacidad de crear y de crearse, porque con el oro monoatómico que ellos querían encontrar la inmortalidad, sí, lo que hicieron fue volverse inmortales. Mueren como nosotros. Entonces ellos pierden la capacidad de crear, y por eso el consumo del oro monoatómico, creyendo que ese les va a dar todo el poder que tuvieron, ¿no? Entonces el draconiano, él crea a los Anunnakis para la guerra, pero a lo último, bueno, los Anunnakis dominados totalmente por draconianos, ellos como que muchos se independizan de ellos porque empiezan a tener un poco más de creatividad, un poco más de poder y conocimiento para independizarse, digámoslo así, como cualquier gobierno. Entonces, como ellos han perdido la capacidad de... Ellos duran millones de años o miles de años, hablemos de miles de años. Estoy especulando porque yo de cifras yo no puedo grabar eso, solo lo que yo entiendo. Los draconianos pierden la capacidad de reproducirse. Entonces ellos abducen, bueno, tienen esclavos, ¿cierto? Los reptilianos posiblemente sean una creación de los draconianos, y los Anunnaki crean también, a través de manipulación genética,
crean a los grises y crean a otras razas que están sometidas bajo el mismo orden de los draconianos. Y nosotros aún creados por los Anunnaki. Entonces, ellos saben que nosotros tenemos una esencia creadora y pura. Por eso es que no acaban con nosotros, porque ellos hay una posibilidad que tienen la capacidad de no morir viajando su información en el ADN de nosotros. Y así es como se perpetúa el reptiliano o aún el Anunnaki o el draconiano, porque a través de nosotros transmiten su información. Si ellos no transmitieran en nosotros la parte reptiliana o draconiana, posiblemente se acabe todo esa raza, digámoslo así, de extraterrestres. Entonces, por eso es que se hacen también las abducciones. Las abducciones no están solo por investigarnos y por saber cómo manipularnos, no. El centro o la esencia es que ellos algún día puedan robarnos el alma, robarnos la capacidad de creación, la capacidad de ser, y ellos volver a su estado original, donde ellos creadores, pero se volvieron fue invasores, muchos de ellos invasores, y acabaron con razas en los universos, pero desde la más buena hasta la más mala. Extinguieron muchas razas de extraterrestres. Entonces ellos siempre toman muestras en las abducciones sexuales, ¿cierto? Y extraen óvulos y extraen posiblemente esperma del hombre, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué? Pues ya lo dije, porque ellos son ingenieros, ¿cómo decirlo? Son ingenieros o constructores de seres. Así como nosotros cogemos un perro de una raza y lo fusionamos con otra raza compatible y sale un tercer perro más violento con las dos características de los dos anteriores o de la fusión, pues ellos hacen lo mismo. Ellos son unos ingenieros y hacen unas biopsias cuando abducen, tanto en los hombres como en las mujeres, y se llevan muestras, me imagino que con características propias, ¿no? O sea que, según lo que uno investiga, nosotros somos fusión de quién sabe cuántas razas, y aquí en el ADN de nosotros hay información de mucha vida. Y si algún día nosotros tuviéramos la capacidad, la tecnología extraterrestre, pudiéramos sacar un gen de una raza y sacar seres iguales a los que están en la historia y en la información del ADN de nosotros. Entonces ellos guardan posiblemente en nosotros su información genética, y lo hacen pues por eso. Ellos lo hacen porque no quieren desaparecer, ¿cierto? Entonces uno cuando escucha me operaron, ay me duele, ay yo no sé qué, me inyectaron un hijo extraterrestre, etcétera, etcétera, y siento tubos y etcétera, etcétera, que uno lo escucha en la hipnosis. Por eso es que ellos al último, cuando cortan conexiones con los extraterrestres, viene mucha tranquilidad,
bienestar, nosotros lo llamamos sanación, pues es porque estábamos conectados con, o fuimos abducidos de una u otra manera, o somos abducidos directa o indirectamente. Todo este sistema está hecho para abducirnos. ¿Por qué nos estamos matando? Porque eso es reptiliano, porque a ellos les conviene que nosotros nos matemos, porque se alimentan de esa energía del mal, no del mal, sino del dolor, ¿no? Los alienígenas quieren tener la capacidad de reproducción de nosotros, porque ellos, muchos, digo de algunos alienígenas que nos han abducido, ¿no? Ellos han perdido la capacidad de reproducción, entonces quieren volverse a reproducir, quieren descubrir el secreto de la reproducción. Hablo más de, por ejemplo, los grises no se pueden reproducir. Es posible que los Anunnaki tengan que, para seguir su legado, tengan que fusionarse con otras razas para seguir existiendo. Igual los draconianos, ¿no? Entonces, fuera de ellos hacer una intervención genética, fuera de ellos sacar esas células madres o esas células madre o primarias que están en el ADN para poder crearnos en serie o crearse en ellos en serie, ¿cierto? Estén creando esclavos. Entonces, en todo el revuelto que he dicho de las abducciones, saco dos conclusiones antes de seguir. Que las abducciones son para transmitir información genética de ellos y no desaparecer. O sea que nosotros somos como un archivo de genes y de razas. Esa es una. Y la otra, o más bien matan un pájaro de un tiro, que es transmitir sus genes para no desaparecer y en segundo lugar hacer esclavos para que trabajen por ellos, para que sean alimento para ellos también. O sea que hay muchas razones para que trabajemos para ellos y para que ellos alimenten de nosotros a la vez. O sea que hacen harto. Y al replicar tantos humanos con conexiones que permitan ser alimento y que permitan guardar en estos genes sus archivos, sus genes, pues ellos en últimas están guardando su código genético, ¿no? En un organismo ajeno. ¿Qué hace un virus para sobrevivir? Pues va de cuerpo en cuerpo. Si no se adapta, se muta y es un parásito y se mantiene. Y uno tose. La artiga que me acabaron me llegó una gripa o un resfriado, pues se transmite la vida de un ser. Ahora yo voy, como hablo, ahorita estoy hablando con ustedes, el que esté cerca de mí se le pasa un huevo o en la forma que sea el virus y sigue vivo y no se desaparece, ¿cierto? Si yo me muero por culpa de este virus, pues él no le interesa. ¿Por qué? Porque él ya transmitió su generación a otro ser o a muchos seres, ¿cierto? Otra razón de las abducciones es que al llevarse información genética de nosotros, entonces ellos crean unos híbridos a través de los abducidos, ¿cierto? Y muchos abducidos
cuentan que ellos tienen hijos extraterrestres y no se parecen a nosotros. O sea, si nosotros dijéramos que son bonitos, pues no son bonitos, porque para nosotros lo bonito es lo que se parezca a nosotros. Para ellos sí son bonitos, porque son iguales a los híbridos como ellos mismos, ¿no? Entonces, todos estos abducidos que cuentan que han visto hijos, que han visto como cápsulas de bebés, como si fueran huevos, como en las películas que uno ve, huevos colgando, que están desarrollándose, que son como entre alienígenas y entre hombres, es porque ha habido una intervención genética, hablando solo de los hombres. Porque ¿cuántas razas tienen sometidas los alienígenas para con el tiempo poder utilizar estos híbridos a su favor, ¿no? Y en qué momento pues están distorsionando esa genética, ese genoma humano o genoma animal, o esa combinación de genomas para crear sus nuevas razas. Entonces, todo esto nos está diciendo que los alienígenas llevan todas estas acciones porque hay una similitud en el ADN. Somos compatibles. Y como muchos de ellos han sido creados y nosotros creados con genes de ellos, pues somos compatibles. Entonces ellos, entre más seres compatibles tengan para someter a través de su genética también, pues mucho mejor. Entonces ellos no abducen por joder, ¿cierto? Ellos abducen a muchas personas o a todos porque nosotros somos un humanero, somos un galpón, que en este caso sería un humanero. Se supone que es un humanero, si es de humanos, entonces no es un humanero, sino es un hominero, o si somos hombres, llamémoslo hominero porque se me dio la gana de decirlo, un hominero. La Tierra es una cárcel donde vamos a criar hombres a nuestro favor, ¿cierto? Entonces, cuando abducen mujeres casi siempre es como para hacer esos híbridos, ¿no? Y en algún momento extraen ese feto. Yo no sé si el feto será físico o será un feto porque uno no lo ve crecer, eso es lo chistoso. Pero en las abducciones sí se ve que las mujeres tienen intervención sexual y tienen intervención como de embarazo, ¿no? Y a los hombres pues el semen, o sea, les está en el semen. Esa fertilización alienígena, hay otra posibilidad que sea, ya lo dije, que es porque ellos no pueden procrearse o no pueden reproducirse o no pueden tener pues una fábrica de esclavos, ¿cierto? Y ellos posiblemente tengan algo muy parecido como el niño probeta, que hacen una fusión de un gameto no, sino de una célula masculina y una femenina, y ya esto ya elaborado, ya esto germinado en ese gran gameto, pues lo terminen de desarrollar en otra dimensión o en otro espacio donde madure ese ser que están incubando, ¿cierto? Entonces ahí va a crecer, va a ser un humanoide vivo, o puede estar inicialmente como un vegetal, yo creo que entre reptiliano y hombre, o 100% reptiliano, no sé, pero
es el alimento, es la importancia de entender esa manera de crear híbridos. Aún nosotros somos híbridos, pero eso ya es otro tema. Ahora, la abducción también está diseñada para que cuando abducen este cuerpo, que este sea un hombre, pues se puedan implantar dispositivos, ¿cierto?, que crean dolor, que crean tristeza, que están creando una alteración genética de caos. Y en estas muestras genéticas o en ese resultado, a través de esos implantes, pues la muestra genética ayuda a que la energía que nosotros desprendemos no es una energía alegre ni de amor, sino de caos, pues tenga una respuesta a ellos de gozo, gozo o de sazón alimenticio, ¿no? Todos estos dispositivos, pues me imagino que deben de tener ciertos códigos para poder transformar nuestra genética, ¿cierto? Unos códigos que tienen compatibilidad con mi ADN y tienen un encaje en este sistema, y a lo último pues logran su cometido. Entonces, todas las abducciones, otra conclusión que ustedes ya lo saben, pero como para ir dando algunas conclusiones, todas las abducciones en últimas es para someter, ya sea para poderse reproducir o para poderse alimentar o para poder querer tener un poder sobre una raza. Y el reptiliano es así. El reptiliano es, el ego es tan gigante que lo quieren extender también desde esta creación. Por eso es que a veces uno es tan como dicen, egocéntrico. Pero hablo del ego dañino, ¿no? Porque nosotros somos la extensión del ego de ellos. Entonces, a las mujeres las abducen para que alberguen un embrión, y posiblemente a nosotros nos abducen es para sacar del saco seminal pues el esperma, que con el tiempo pues logran hacer fusiones entre razas. Entonces casi todas las abducciones, hablemos de las físicas, corresponden a exámenes de implantes o a exámenes sexuales, y esos implantes o esas intervenciones son unas intervenciones quirúrgicamente exactas. ¿En qué? En el cuerpo físico. Algunos tienen cicatrices, algunos tienen muestras de intervención en el brazo, en las piernas, en la columna vertebral, en los órganos sexuales, en la cabeza. Eso, hablando más, lo que pasa es que las intervenciones astrales tienen cierta conexión con las intervenciones físicas, ¿no? ¿Por qué? Porque es que el cuerpo astral de una u otra manera es físico, pero tiene una estructura molecular más
volátil y más suave que esta estructura molecular, pero sigue siendo físico, sino que es menos, es más difícil de agarrar, pero es físico. Ahora, las abducciones gubernamentales que yo les decía antes, que tiene que ver con esos grupos ocultos y misteriosos que están por ahí operando y que están actuando para dominio de nosotros, ¿cierto? Están conectados con las abducciones físicas, ¿no?, que realizan los grises. Los grises son unos seres sin sentimientos, son frívolos porque no tienen esas emociones, no conocen eso. En el ADN no está inyectado los sentimientos ni el dolor ni nada. Entonces son utilizados por los gobiernos y ellos ellos son los esclavos, ellos son los borregos del reptiliano. Ellos son como que tan manipulables, porque es que no tienen ni voluntad, que ellos son quienes a través de las abducciones están haciendo esas operaciones, pero ellos no tienen el sentimiento ni si es malo o es bueno. Ellos simplemente actúan, ¿no? El objetivo en últimas de todo esto, de anunciarlo al mundo, no es para que los fundamentalistas religiosos, aun cristianos, porque a mí me han amenazado ya varios cristianos por lo que yo hago, porque ellos entran en choque cultural y en choque de creencias, y me decía alguno que porque yo a quién le pido permiso, aún con la hipnosis, cuando uno no hace sanaciones, pero si la gente se sana de cosas, que por qué no le pedía permiso a Dios. Yo le dije, yo no tengo por qué pedirle permiso a ningún Dios. Entonces eso para ellos es una ofensa. Para mí es una ofensa, es que me obliguen a pensar como ellos. Entonces estos temas para muchos es perturbadores, son perturbadores, y aún les suena de una manera alarmante y gritan y corren y sienten miedo porque ahora sí el diablo está en la casa, porque como en la Biblia dice que llegarán falsos profetas que desestabilizarán la religión. Bueno, yo le digo mis palabras, pero es más o menos lo que... Entonces ellos no saben que como esto fue escrito sabiendo el futuro, la Biblia fue escrita sabiendo el futuro, pues ellos se condicionan a las personas a través de la religión para que reaccionen y defiendan su verdad, que es una mentira, ¿cierto? Entonces la abducción gubernamental suena más alarmante que la física. ¿Por qué? Porque ellos conocen todo el ser biológico, todo su funcionamiento genético, hacen un estudio de todo ese campo, de esta raza, ¿cierto? Y juegan con el cuerpo y juegan con la mente, o sea, juegan con el hardware y con el software, y de ahí es que ellos empiezan a manipular con mayor facilidad. Entonces ellos de una u otra manera, a través de los medios masivos de comunicación, a través de los sistemas educativos, a través del sistema financiero, a través del sistema cultural, a través del sistema religioso, a través de qué otro sistema, el sistema filosófico posiblemente, el sistema espiritual y todos los sistemas, pues ellos hipnotizan, si pudiéramos decir así, de una manera diferente al inconsciente, hipnotizan conscientemente a través de una malformación que creemos que es una bien formación, y abducen a los colectivos, abducen y dominan
sociedades enteras. Uno dice, pero ¿estarán interviniendo el inconsciente con el consciente? Pues sí, pero lo hacen con otros métodos, esos métodos van vestidos de beneficios. Y nosotros, cuando nos dan un pan, porque tenemos hambre, pues automáticamente somos intervenidos con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque nos suplen una necesidad. Entonces ellos crean unas necesidades inventadas, no básicas, como la ambición, el tener, el poder, una necesidad inventada, el acumular, el creernos que tenemos que... Es muy materialista en últimas, porque nosotros somos muy materialistas, pero cuando nos dejamos de someter, somos más espirituales, somos más independientes, somos más volátiles, somos menos abducidos, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es ¿cómo decirlo? Usan la abducción institucional o gubernamental, haciéndonos creer a través de las instituciones como la militar o como la política, aún como la psicológica, y nos hacen creer que necesitamos de esos inventos, ¿no? Y nos hacen creer que necesitamos protección, nos hacen creer que hay enemigos, y ahí es donde nosotros nos volvemos tan reptilianos y defendemos las instituciones, y son instituciones sumamente corruptas, corrompidas, sádicas, y uno se convierte en un sádico y en un corrompido. Ahí vemos todos los países, ¿cómo decir?, dictatoriales, como en este caso Venezuela. Es muy reptiliano. Entonces, todo esto de lo que utilizan ellos para abducir y para hipnotizar, pues lo que hace es que todo el colectivo idiotizado merece dormir en esa magia, ¿cierto? Nosotros transmitamos esa debilidad en nuestros genes de ser dominados o de ser esclavos. O sea que el hijo de uno ya viene con información de querer ser esclavo. Por eso es que nosotros también de tener miedo, ¿no? Y de tener todo ese chip de caos. Aún la depresión, los dolores, la queja, la inconformidad, el existencialismo, el nihilismo, todo ese tipo de pensamiento virtual es una forma de ellos mantenernos en el poder. Y nosotros creemos en toda esa fusión de mentes peligrosas que llevamos en nuestro ser. Uno dice, pero ¿cómo haríamos para nosotros poder crear un antídoto? ¿Qué hacer para nosotros crear ese gran antídoto y podernos liberar de ellos? Pues, a pesar de que yo me imagino que no creo que estar liberado de ellos totalmente, pero sí tenemos que empezar a entender que nosotros somos programables y que tenemos una voluntad y que tenemos una esencia. Si nosotros nos reprogramamos porque aumentamos la capacidad de la voluntad, ellos pierden el poder y los chips que tengamos se empiezan a destruir, porque es como resetear
un computador, ¿cierto? Y nosotros estaríamos en últimas sembrando una nueva semilla en nuestro ser, porque estamos interviniendo nuestro propio ADN desde nuestra voluntad y nos reprogramamos, y el ADN tiene la capacidad de cambiar, tiene la capacidad, el ADN, de ser o de reactivar más bien la esencia o la luz o la capacidad de crear. Y cuando nosotros nos recreamos, automáticamente somos otros, y esos genes virus que hay en la información de nosotros, de otros seres que nos someten, automáticamente se destruyen y no pueden luchar contra nuestra propia voluntad y pierden fuerza, y si no se destruyen, se inactivan. Esto parece complejo, pero lo que más ha hecho que nosotros nos liberemos de estos seres es la conciencia. ¿Y qué puede ser la conciencia? Es ser tú lo que eres en esencia, no lo que han sido, lo que han hecho de ti. Quienes tantos que han intervenido para que tú seas lo que eres, ¿cierto? Entonces, si tú logras ir a calcular que tú eres tú y no más, y no yo ni el otro, y que eres esencia creadora, que es lo que buscan los reptilianos y los Anunnaki, y aún los draconianos, que ellos buscan es volver a crear. Si tú descubres que eres creador, pues puedes liberarte de todos ellos, ¿cierto? Se dice que estamos programados, todos estamos programados para ser dominados, o nos reprogramamos para liberarnos de programaciones que influyen en nosotros, que nos someten y que salimos del estado de pánico y de odio y de destrucción que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno encuentra que la abducción física, la abducción gubernamental están alineados. Pero vamos a profundizar más en la abducción también astral. Entonces vamos a hablar de esas abducciones astrales donde ellos nos condicionan. Ellos intervienen, ellos buscan cualquier método de inducción. La auténtica abducción alienígena no utiliza descargas eléctricas, sino más bien empiezan a influir la mente, empiezan a influir el psique, empiezan a influir el alma, y tienen técnicas tan extraordinarias para llegar a esa programación desde el astral, para que nosotros lo reproduzcamos aquí, y en este llamado humanero, que para mí no es humanero, sino es un humanero, no, porque no somos humanos. El humano es consciente y el humano no se deja abducir. Más bien somos hombres para este hominero, si pudiéramos llamarlo así. Entonces, la programación astral es cuando ellos van como al espíritu, a ese ser astral que nosotros somos en últimas, o como lo queramos llamar, espíritu, alma, como queramos llamarlo, porque en últimas otros dicen que es diferente, otros decimos que es igual, otros etcétera, no importa. Pero el astral está siendo influido y está conectado también con la abducción física, ¿no? Nosotros todos hacemos viajes en la noche, todos, y cuando somos muy conscientes, pues decimos que son sueños lúcidos.
pero afortunadamente ese sueño lúcido entonces, como les iba diciendo, los viajes astrales, donde nosotros somos conscientes o no, allí es donde nosotros somos reprogramables con mucha facilidad. Son técnicas, dicen que el ocultismo, pero no son técnicas. Nosotros en nuestro ser es una habilidad que tenemos, es una virtud que existe en nosotros para poder salir en espíritu, porque recordemos una cosa, que el espíritu tiene una experiencia material, mas no la materia tiene una experiencia espiritual, porque la materia en sí es una opción, o es una energía también, pero no tiene la conciencia del espíritu. Entonces, cuando nosotros viajamos, nos encontramos en un entorno, nos encontramos en un contexto, nos encontramos en algunas dimensiones, porque el cuerpo es multidimensional y puede estar a la vez en muchas partes al mismo tiempo, y eso también Jesucristo lo hacía. Entonces no es que seamos diablos porque digamos que esto es, pero recordemos que hablando de Jesús, el que nos enseñaron, ¿no? Porque si uno va y estudia a Krishna, es el mismo Jesús, como 3000 años antes. Entonces posiblemente Jesús no existió, pero sí Krishna, y posiblemente llega otro profeta igual que Jesús con otro nombre en algún momento, pero eso es otro tema, ¿no? Eso es parte de la abducción que nos han enseñado, eso es parte de la reprogramación que nos han metido a través también de la intervención astral, ¿no? Entonces los alienígenas tienen capacidad también de viajar y de posiblemente transportarse físicamente, lo que nosotros llamamos teletransportación, pero también pueden sacarnos del cuerpo y llevarnos a sus naves, ¿cierto? Y allá hacernos intervenciones físicas, de hacernos operaciones, implantarnos dispositivos para sus propios intereses, para sus propios objetivos, para lo que ellos quieran hacer, ¿cierto? Entonces, las abducciones astrales, como las abducciones físicas, pues ellos cumplen objetivos, son métodos diferentes, pero nos dominan y nos hacen esclavos. Porque en últimas, así sean diferentes las abducciones, ellos nos manipulan, ¿no? En el viaje astral, ellos intervienen, es ese cuerpo sutil que puede estar en muchos lugares a la vez, y lo manipulan para que nosotros estemos limitados y no seamos lo que de verdad somos. Nosotros también somos alienígenas, no creamos que solo ellos. Nosotros no somos creados aquí en la Tierra, nosotros somos implantados posiblemente en la Tierra, o posiblemente ya siendo creados quisimos venir aquí, o sea que somos extraterrestres también. Entonces no nos escandalicemos, ¿no? El gobierno, o los gobiernos, a través de lo elaborado por los reptilianos o por extraterrestres de cualquier raza que necesiten de nosotros para esclavizarnos o para alimentarse de nosotros, ellos trabajan el campo astral, ¿cierto? Eso es otro método, ¿no? Para intervenir ese psicorpo, o ese cuerpo psicológico, o ese alma más bien, y sacar a una persona desde el cuerpo astral y hacer operaciones psíquicas
Ahí es donde viene la abducción, de hacer esa operación del psique. Y tienen capacidad de borrarnos la memoria, tienen capacidad de hacernos creer sus mentiras, tienen capacidad de hacernos, de dominarnos a través de la religión, a través del sistema financiero, a través del sistema capitalista, el socialismo, la paz, de todos esos discursos pecuecos que nos sirven, porque son todos para someter, todos para hacer perder nuestra esencia. Entonces, las abducciones del cuerpo astral, ellos lo que hacen es espiarnos y hacer fusiones mentales y hacer de nosotros lo que se les dé la gana. Somos híbridos, en últimas, tenemos en nuestros genes tenemos información de muchas razas, porque somos hechos de muchas razas, y también pueden estar guardando ellos ahí la información de su propia raza y su genoma extraterrestre y su ADN. ¿Para qué? Para no ser extinguidos. Así como uno coge un perro y hace una fusión con otro ser compatible, pues ahí están los dos guardados y sacan un tercero, ¿no? Ellos nos interrogan a través de los sentidos, a través de la misma información, a través de lo que es, de lo que somos, porque somos sumisos, porque nuestra voluntad está débil. Hay alienígenas que se reúnen para trabajar en conjunto, en equipo, con el fin de unir fuerzas, y cada uno tiene su poder, y con el fin de tener estos ¿cómo yo lo llamo? Estos homineros, no humaneros, porque no somos humanos, sino homineros encerrados en un planeta o en una cárcel para perpetuar su poder, para perpetuar su alimento, para en un parpadeo tener esclavos y gobernar y tener un ego fuerte. Nosotros por eso es que somos extensión del ego de ellos, pero de un ego dañino, ¿no? Entonces ya hablamos de una inducción astral, una inducción física. Ahora hay hablamos de una abducción física y una abducción astral. Ahora hablemos de una abducción-inducción, que es una tercera forma de manipularnos. Entonces, esto es cuando las abducciones ¿cómo decirlo? Es cuando entra en nosotros un ser no físico, con una estructura molecular diferente a la de nosotros, y allí hacen y deshacen de nosotros. Allí hacen sus propias programaciones, hacen la propia lectura de nuestro ADN o de lo que encuentra en esa fusión de ADN, y buscan nuestra esencia también y la conocen y hacen esa intervención. Es distinto a la abducción astral, porque son ellos los que se entran en nosotros en lugar de llevar dispositivos que están en nosotros sin ser ellos. Entonces ellos entran en nosotros y hacen intervención. Aquí ya yo creo que no están los grises interviniendo, sino los reptilianos directamente, o otros seres, otros extraterrestres, que sepamos o no sepamos de ellos, están dominándolos. Ellos pueden salir del cuerpo y entrar cuando se les dé la gana. Por eso es que nosotros estamos vulnerables frente a ellos, y más si no tenemos voluntad, y más si nosotros tenemos miedos.
Entonces ellos en últimas cohabitan nuestro cuerpo, cohabitan, son huéspedes y son anfitriones. Es más o menos como un virus cuando se entra en nosotros, y ahí, bueno, ellos sí se reproducen para sobrevivir, pero es más o menos el huésped, ¿no? Ellos son huéspedes, son anfitriones, nos dominan, pero porque nosotros les permitimos que nos dominen. En esta inducción, que es cuando el cuerpo entra ese ser reptiliano en nosotros, puede durar mucho, puede durar muy poquito o casi nada, ¿cierto? Pero hay una intervención y hay un objetivo que ellos tienen muy marcado, muy certero, del por qué entraron en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y parece que es un método que cumple también la misma objetivo de una abducción física o astral. Es una técnica que ellos tienen, ¿no? Nosotros no podemos tenerla. Esto es diferente a la inducción de un walk-in, lo llaman así. Este fenómeno del walk-in es cuando de pronto hay un espíritu, bueno, hay una invasión de un espíritu, y estos espíritus llegan traumatizados a un cuerpo que no saben ni cómo llegaron. Otros sí saben que se entraron porque quisieron. Esto sucede como cuando hay personas que mueren. Un caso de estos es, yo hice una vez una abducción, o sin una hipnosis, y la señora sufría de diabetes, y encontramos que era diabética porque 15 años atrás ella pasaba una avenida y sintió un frío, y en ese frío entró en la hipnosis nos evidenció que era un espíritu de un ser que acababa de dejar su cuerpo, y fue en un accidente de tránsito. Entonces fue traumático para el cuerpo, y como eso es un choque y eso es en segundos que el espíritu queda desamparado, no sabe ni cómo llegó ahí, y como el espíritu vuela o va más rápido que la luz, pues él ni se dio cuenta cómo llegó a ese cuerpo. Ese cuerpo murió tan traumático, ese cuerpo en vida fue muy triste y necesitaba dulce, necesitaba cariño y preciso. Él dependía mucho de otro. Entonces al llegar ahí, él buscaba, no sabía ni cómo, pero le creó una diabetes a la señora porque necesitaba era cariño y amor. Entonces crea su propio dulce. Y ese anfitrión llegó tan asustado que quería apoderarse de ese cuerpo y lo dominaba, y todos sus sentimientos los traspasaba al dueño de su cuerpo, y ella ni sabía por qué, ¿cierto? El walk-in también se puede producir cuando, por ejemplo, hay hombres, niños, mujeres violadas y no pudieron hacer nada. Fue tan traumática la violación que ellos crean como un mecanismo de defensa, abren unos portales sin darse cuenta, y hay invasión de espíritus, y hay espíritus muy agresivos que es invadida y le ayudan a defenderse, y ella no los deja ir, pero porque se siente siempre agredida o agredido, y crea una violencia tremenda y crea unos mecanismos de defensa ante esa violación. Entonces uno ve que el niño o la violada empieza a cambiar toda su conducta tiene tantos cambios que se dan cuenta que no es ella, sino que es alguien que está actuando detrás de este traje, que es el cuerpo. También se habla, si ustedes investigan, el shock-in o el force-in, cuando uno tiene mucha fuerza y no se explica por qué, son posesiones, ¿no? Y no es fuerza de ellos, sino son fuerzas de otros. Entonces, todo el tema de la abducción, que es un tema muy bonito, es complejo, está llena de hipótesis,
se pueden comprobar solamente, no de una manera científica, porque la ciencia lo que pretende es que todos los patrones sean repetitivos en cada persona. Como esto es diferente, esto es de acuerdo a cada persona. Entonces solo se les explica a ustedes esto y ustedes verán si lo creen. Lo que sí se dice es que hay mucha gente que se sana a través de la liberación de estos seres, la liberación de estos espíritus, la liberación de estos extraterrestres, sea verdad o sea falso, pero mejoran. No todos los sometidos a hipnosis sanan, porque en últimas allá hay, en el inconsciente hay algo que se defiende al cambio o a la programación o a la liberación, como queramos llamar. Esto pues créanlo o no lo crean, es información, y ya estamos abriéndonos a entender que sí existen los extraterrestres, que sí hay otras formas de vida, que sí hay otras formas de expresión, y que la vida no es como nosotros la contemplamos, que tiene que ser base de agua. No, en el sol hay vida, en las temperaturas más extremas hay vida, y donde creemos que no hay vida, hay. O sea, en todo está habitado. Lo que pasa es que no podemos tener acceso a eso. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí y yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia, así esté en Nueva York, así esté en Argentina, así esté en el Amazonas, o en Brasil, o en Perú. Desde Colombia, porque soy colombiano. Y todo esto es hecho desde un colombiano, con la información de muchos otros. Muchas gracias, que estés muy bien, pásala bien.